esa... acompañarlos. Voy a grabar pues la actividad para que sea de acceso para otros interesados del tema que no hayan podido asistir. El tiempo es corto, nos vamos a hacer la presentación en 15 minutos y 5 minutos para preguntas. Entonces, profesor Manuel, sea bienvenido y le doy la palabra. Si usted gusta, Por favor, compartir podría... pantalla. Bueno, Profesor Manuel, aquí con qué nombre aparece. determinación. ¿Cómo? Aquí veo Javier Martínez, Acacias Litsi Gutiérrez, Chiquinquirá. Ah, Chiquinquirá tal vez. Sí, quien quiera. Es determinación de los procesos. Determinación de los procesos en el cultivo de agras. Esa es la mía. Profesor, ahí dentro de sus opciones no está compartir pantalla. Ahí dice Sí, conectar señor. audio. Ok. Entonces, por Sí, favor, comparta compartir pantalla. pantalla. Sí, señor. Dice el anfitrión inhabilitó. Ay, ¿qué pasó? Compartir pantalla. Me dice que inhabilitó la función compartir la pantalla. Ahora ya puedo. No. Esperemos un minuto, profe, después de compartir pantalla, a ver, porque a veces el internet hace que el proceso se vuelva un poco, pues que se demore unos segundos. Esperemos. Pero le aparece la opción de compartir pantalla, ¿cierto, profesor? Sí, señor. Entonces, dele compartir pantalla. Me dice el Ahí, anfitrión. Señor. ¿qué dice? ¿Qué dice? El anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes, dice ahí. No, entonces voy a ver qué pasa. hola, José. Sí, señor. Espéreme, entonces voy a darle otro privilegio a usted para que pueda darle la opción a ellos que habiliten el compartir pantalla, ¿sí? Ah, ok. Muchas gracias. Espéreme, lo subo, voy a subirlo a hospedador, ya que tiene el manejo total. ¿Listo? Muy amable. Y entonces ahí ya a cada uno le puedes decir ya, a cada uno le puedes activar la opción. Es que creo que la sala la tienen configurada de esa forma. Listo, entonces Okay. ahí ya puedes al que vaya a exponer, entonces le das clic y le das en Le digo coanfitrión. hacer hospedador, No, ¿cierto? ese no, el de abajo, coanfitrión. Hacer coanfitrión para que pueda exponer. Ok. Eso, ajá, correcto. A todos les das eso, y tú eres el hospedador, entonces a los demás sí, no le vaya a dar hospedador porque ahí te quita el rol y ya no tienes el control. Ok, entonces le agradezco mucho. Profesor Manuel, entonces ahora puede compartir pantalla. Ahora sí. Bueno. ¿Sí está mirando la pantalla? Sí, señor, sí se ve. Bueno, entonces, muy buenos días, apreciado participante del primer Simposio Internacional y cuarto Simposio Nacional de Desarrollo Rural, Agroecología y Sostenibilidad, Territorio para Buen Vivir. En mi ponencia me presento, soy Manuel Torres Torres, profesor de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del CEAD de Chiquinquirá, y vengo con la ponencia Determinación de Prácticas Agronómicas del cultivo de la gras Vacinio meridional, SWART, en el municipio de Chiquinquirá, Boyacá. Bueno, ¿por qué escogí esta ponencia? Es una investigación que estamos realizando desde hace aproximadamente 4 años
sobre frutos silvestres de nuestra zona andina. Son frutos criollos, como dice, semillas criollas, que tienen un potencial económico. Y vamos a hacer una pequeña introducción. En los ecosistemas de alta montaña de Colombia se encuentra el agraz, Vaccinium meridionale, el mayor número de especies de la familia Ericacea. Se han encontrado en Colombia y en Ecuador. Entonces, hay dos regiones que son representativas, que la primera es en la zona nororiental del departamento de Antioquia, específicamente en los municipios de Santa Rosa de Osos, Don Matías, Entre Ríos, Belmira y San José de la Montaña. Y la segunda región o la segunda zona donde se desarrolla este cultivo o se presenta este cultivo es en el departamento de Boyacá y Cundinamarca. En Boyacá, precisamente en los municipios de Chiquinquirá, Ráquira y Tinjacá, y en Cundinamarca es en el Machetá y el de Guachetá. Entonces, en Colombia se registra la presencia de esta planta en altura comprendida entre 2.200 y 3.400 metros sobre el nivel del mar. Es el único país del trópico que presenta dos cosechas en el año. Este fruto son primos hermanos, son Ericacea, la familia Ericacea, de un cultivo que está de moda, que es el arándano. Es un cultivo del subtrópico y que se está imponiendo acá. Entonces, en Colombia, el agraz representa una alternativa potencial por la importancia de su fruta, tanto el uso alimenticio como el uso medicinal. Entonces, ¿por qué? Porque tiene alto contenido de polifenoles, antocianinas, y es uno de los frutos que tiene un mayor potencial de antioxidante. Entonces, aquí vemos que la grasa es un alimento considerado funcional y neutracéutico, ya que tiene compuestos propiedades antioxidantes, cardioprotectoras y antiproliferativas que proporcionan algunos beneficios como proteger al organismo de radicales libres, prevenir problemas de aparato circulatorio, prevenir el envejecimiento prematuro, tiene compuestos anticancerígenos, mejora la vista y previene el estreñimiento y es capaz de prevenir problemas neurológicos. Aquí presentamos la taxonomía de la agraz, que es el reino vegetal, orden Ericales, familia Ericacea, subfamilia Vacinodea, tribu Vacinea y el género Vaccinium. Mire que vemos aquí que son 26 especies del agraz, pero hay las fuentes por Antioquia. De las 26 especies, nosotros no hemos caracterizado las especies de agraz. Y es una investigación que vamos a iniciar. En el cultivo donde estamos haciendo la investigación, vemos que hay 4 o 5 tipos de plantas de agraz, de variedades de agraz. Entonces, uno ve que hay una que el arbusto es más pequeño, otra que el fruto es más grande, el fruto es más rico. Se determina por la variedad de la flor. Hay flores que son rosadas, hay otras blancas. Entonces necesitamos hacer la investigación, que ese es el siguiente paso que vamos a hacer para caracterizar al menos unos 3 tipos de agraz. Entonces aquí hacemos el planteamiento del problema. ¿Por qué empezamos la investigación? Primero, porque la agraz es de difícil propagación y necesitamos propagarlo porque con el tiempo el agraz va a desaparecer como fruta nativa. 2, ¿por qué va a desaparecer? Porque hay desaparición de los bosques rurales que están talando los campesinos para la extensión de la frontera agrícola. Pero además también hay desaparición de los ecosistemas, los propagadores de la semilla de agraz, ¿sí? Que la mostramos en la siguiente diapositiva, donde aquí vemos los pajaritos, como el tufo furaste, o la mirla o esiote, el Pheauticus auroventri, el babulí y el famoso toche Ipterus crisate. Bueno, estos son
animalitos que cogen y se comen la frutica. Al comerse la frutica, después la pasa por el tracto digestivo de ellos y ellos los depositan en los bosques y de ahí sale la plantica de la grasa. Entonces, los objetivos del presente proyecto era determinar los procesos agronómicos de la grasa en la vereda del recuerdo del municipio de Chiquinquirá. Propagar en forma técnica de la grasa y ofrecer un protocolo confiable del establecimiento del cultivo en forma orgánica a la comunidad y por último preservar la grasa y evitar poner en peligro la extinción de la fruta. En Colombia hay 20 frutas que están en peligro de extinción. Entonces, la metodología, el tipo de investigación según el objetivo es aplicada, según el nivel de profundización en el objeto de estudio es explicativa y según el tipo de datos empleado es cuantitativa. El cultivo establecido se encuentra en la finca del recuerdo, vereda Arboleda, del municipio de Chiquinquirá, con 400 plantas aproximadamente, con edades entre 4 y 5 años. Se recuperó saberes de los productores de agras de la zona y se decidió implementar el cultivo. Pero para tal efecto se le seleccionó una población natural ubicada en el municipio de Chiquinquirá con coordenadas 5 grados 31 minutos 15 segundos y 73 grados 3 minutos 39 segundos oeste, a una altura de 2.515 metros sobre el nivel del mar y con temperatura promedio de 13 grados. Precipitación anual de 1.000 a 1.300 milímetros de precipitación. Entonces, se escogió esta densidad de siembra, se propuso de 1.300 plantas por hectárea, ¿sí? De 2.75 por 2.75. Podemos, esta es una propuesta que se hizo, pero podemos aumentar la densidad o disminuirla. Eso depende del productor que quiera implementar el cultivo. Entonces, el método utilizado para propagación fue por medio de esquejes sacados de las plantas silvestres que estaban al lado de un bosque de 23 hectáreas de robledales donde hay agras silvestres, ¿no? Entonces se iban trasplantando el cultivo del bosque al terreno donde implementamos el cultivo, ¿no? ¿Cuál es bueno con los eventos que se presentaron? Al año y medio se presentó un ataque de hechiza con nata de escarioideae que parcialmente afectó el cultivo un 8% del total de las plantas, siendo controlado con una aplicación de los patógenos Beauveria bassiana. Entonces nosotros este cultivo lo estamos manejando orgánicamente, ¿no? Con controles biológicos, ¿no? El año pasado se presentó un ataque al insecto del orden Coleoptera de la familia Scarabidae, que es motivo de investigación de nuestro señor decano y el equipo de entomología de la universidad. Entonces ya al menos identificamos, aquí está en la imagen, vimos el cucarrón. Entonces identificamos al menos la familia y vamos a seguir una investigación para identificar, ¿no? Un control biológico a base de Beauveria bassiana, Lecanicilum lecanii y Phaseolomyces lecanizo. Entonces, aunque el ataque de hongos no se presentaba en el cultivo, ¿no? Es un fenómeno interesante, es que las plantas que están más cerca al bosque, donde está el agras nativo, son las que menos sufren o menos sufrieron de estos ataques de plaga. En cuanto al agua, el cultivo recibe pues las precipitaciones que se presentan en la región, ¿no? Entonces, allá el señor productor, señor dueño del cultivo, pues él al menos recoge agua, tiene unos tanques, entonces cuando necesita el cultivo del agua, pues él aplica riego. La cosecha aproximadamente es de 7.8 kilogramos por planta y empezó a los 3 años de sembrada, alcanzó esa cantidad de kilogramos, ¿no? Y la cosecha dura aproximadamente 2 meses. El tiempo que tarda una persona en cosechar de 4 a 5 kilogramos es de 2 horas y por lo general son mujeres, ¿no?, que realizan esta labor
del cultivo, ¿sí? La producción de hectárea que se calculó es de 6.531 kilogramos por hectárea, ¿no? El precio del consumidor final en plaza se encuentra entre 10.000 y 12.000 pesos kilo. Pero el productor a los intermediarios se lo está dando alrededor de 6 a 7.000 pesos. Las conclusiones que sacamos de esta investigación que está por fase, entonces ya menos está establecido el cultivo y si vamos a hacer otras investigaciones, es que en Colombia se tienen muchas frutas nativas con alto valor nutricional y medicinal. Se debe procurar promocionar nuestras plantas nativas como alimentos nutracéuticos de gran valor y propender por investigar los frutales nativos para poder obtener conocimiento que generen desarrollo de la región. Además, implementar el cultivo de gras, al implementar la cultivo de gras se debe dar en concordancia con el ecosistema, rodeándolos de los factores propios del cultivo nativo silvestre. Además, debe buscar estrategias para el cuidado y conservación de los bosques donde se encuentre la planta y la fauna que influyen en la propagación de esto. Y se debe generar estrategia de mercadeo y capacitación al productor de agras para que mejore sus condiciones de vida. Una recomendación es realizar más investigaciones en método de propagación del cultivo de agras para generar desarrollo en la zona donde se presenta la planta. Así también se debe generar investigación de mercado o mercadeo y promoción de la grasa como producto beneficioso para la prevención de enfermedades. Esta es la referencia bibliográfica que tenemos y gracias por la atención prestada a la presente ponencia. Profesor Manuel, muchísimas gracias. Si algún participante tiene alguna inquietud, por favor, hágala. Ninguna inquietud, profesor, muy amable. Muchísimas gracias. ¿El profesor Nicolás está presente en sala? Deje de compartir. Aquí estoy. Sí, por favor. Muchas gracias, profe. Muy amable. ¿Sigo yo, cierto? Profesor Nicolás, sí, señor. Listo. Entonces, yo aquí le voy a dar, lo hago como anfitrión y en este momento usted puede ya compartir pantalla. Entonces, profesor, muchísimas gracias por estar aquí en este evento. Si usted gusta, puede empezar y puede compartir pantalla. Profesor Nicolás. Sí, ya deme un segundo. Ah, ok. ¿Ya ven la pantalla? Ya se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, señor, ya lo vemos. Sí, Nicolás, ya se ve. Gracias. Tengo 20 minutos, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto. Bueno, muy buenos días para todos, para todas. Mi nombre es Nicolás Jiménez. Hago parte del Observatorio Internacional de Ecología Política y Pensamiento Ambiental. También soy líder nacional de inclusión multidimensional de la Vicerrectoría de Inclusión y Desarrollo Regional para la Proyección Comunitaria de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En este simposio pues voy a presentar un tema que es la relación entre gobernanza ambiental y buen vivir. Es una reflexión que va a abordar algunos elementos que me parece que son interesantes en el marco de este simposio, de estos dos simposios, y creo que pueden, digamos, abrir elementos para la discusión. Son reflexiones que hemos también ido construyendo como parte del observatorio, también en relación con otros centros de pensamiento y otros grupos de investigación. Bueno, yo voy a empezar con esta pregunta sobre qué es la gobernanza ambiental, porque básicamente estamos muy rodeados de este concepto permanentemente. Se habla mucho de gobernanza ambiental y usualmente se habla muy bien de la gobernanza ambiental, ¿cierto?
como si se tratara de un concepto que de alguna manera nos va a ayudar a solucionar los problemas ambientales que estamos viviendo en la actualidad. Entonces, yo quería aquí como hacer un breve análisis. Obviamente, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo no será exhaustivo, pero sí quiero hacer una breve reflexión para este espacio. El primero es que hay que tener en cuenta que el desarrollo de la gobernanza ambiental se enmarca en ese discurso del desarrollo, actualmente del desarrollo sostenible, y se enmarca también en toda esta cuestión que hace parte de las prácticas gerenciales, de las buenas prácticas, ¿no? Que tiene además también una connotación bastante ética, que de alguna manera nos sugiere de entrada que estas son las prácticas que debemos llevar a cabo. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, hay un tema que es fundamental y que además hace parte del origen de todo el discurso de la gobernanza en Inglaterra, que tiene que ver con las redes de gobernanza. Entonces tenemos el discurso del desarrollo, un ejercicio de buenas prácticas, y por eso se habla también de buena gobernanza, o buena gobernanza ambiental, o buena gobernanza para la sustentabilidad, y todo el tema de las redes de gobernanza que de entrada pone de presente una situación aparentemente armónica entre todos los actores que confluyen en un espacio donde hay una serie de conflictos, una serie de tensiones sobre cómo manejar, cómo ordenar el territorio. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, yo quiero devolverme un poquito más. Ayer el profesor Carlos Hugo Sierra, también del observatorio, nos decía que era importante entender cuál es el origen de los conceptos, ¿no? Cuál es el fundamento, qué es lo que está en el corazón de los conceptos que utilizamos usualmente. Y yo me quería ir a 1949, cuando el presidente Harry Truman, en su discurso de posesión, particularmente en el punto 4, pues hace, digamos, hace un discurso que está orientado a pensar cuál debe ser la relación entre los países las naciones del primer mundo y las naciones de lo que se construyó como el tercer mundo o los países en vías de desarrollo. Él en ese discurso decía lo siguiente: más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad, su vida económica es primitiva y está estancada. Su problema constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes. Creo que deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de conocimiento técnico para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor. Lo que tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos de trato justo y democrático. Producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave para producir más es una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico moderno. Entonces aquí vemos cómo se configura un discurso sobre el desarrollo, ¿cierto? Lo que Arturo Escobar llama el régimen del desarrollo, ¿cierto? Como ese régimen discursivo que ya empieza a nombrar el mundo, y por eso aquí es importante tener en cuenta que cuando hablamos de gobernanza y posteriormente cuando mencione el tema del buen vivir, estamos hablando de un campo de disputa por los significados, por cómo nombramos el mundo y por cómo lo habitamos. Y aquí quiero traer para pensar un poco esta cuestión del discurso del desarrollo, unos elementos muy interesantes que se han venido construyendo desde áreas críticas, desde un campo muy cercano a la ecología política, a la epistemología ambiental crítica, sobre cómo este discurso empieza a configurarse en el marco también del avance tecnológico y de la expansión de esas naciones del primer mundo, principalmente con miras a colonizar los países, entre comillas, en desarrollo o del tercer mundo. Y aquí hay un estudio muy interesante de un historiador que se llama Ronald Doyle. Él
tiene la tesis de que en la época de la posguerra, particularmente en toda la conformación del aparato militar para el desarrollo de la Guerra Fría, se empiezan a conformar lo que nosotros usualmente llamamos, muchas veces sin preguntarnos cuál es su origen, las ciencias ambientales, ¿cierto? O las ciencias de la Tierra. No voy a profundizar mucho en esta tesis del profesor Ronald Doyle. El profesor Carlos Hugo Sierra, que ayer estuvo también presentando, hizo la traducción de este artículo que se llama La conformación de las ciencias de la Tierra de posguerra, influencia militar en las ciencias ambientales de los Estados Unidos después de 1945, y aquí se muestra esa relación entre la industria militar o entre el dispositivo militar y todo ese marco epistemológico que representan las ciencias ambientales y que hemos heredado, ¿cierto? Uno podría ir mucho más atrás, pero yo creo que este es un buen punto de partida, mediados del siglo XX, para entender cómo se empiezan a configurar esos elementos epistemológicos, políticos, de las ciencias ambientales como base epistemológica para el desarrollo de la vida, ¿no? Porque además, pues finalmente es lo que se imparte en las escuelas, es lo que se imparte en los departamentos, y es importante ver cuál es su origen y cómo nosotros, como estudiantes, como docentes, como investigadores, empezamos a replantear también esas relaciones, a cuestionar estos discursos. Entonces, aquí hay unas tesis muy interesantes que yo los invito a revisar en el artículo, pero por lo pronto lo que me interesa es poner de presente cómo el discurso de la gobernanza tiene y está relacionado con el discurso de las ciencias ambientales y cómo estas, hay, digamos, un poco leyendo entre líneas del discurso de Harry Truman, pues no tienen, digamos, una orientación, como menciona el discurso de Harry Truman, por la paz, o toda esta cuestión un poco altruista y filantrópica que está detrás de este discurso, sino que hay unos intereses políticos y económicos muy definidos. Y por eso es importante que tengamos presente que ni la ciencia, ni la tecnología, ni el conocimiento, ni las políticas, etcétera, son instrumentos neutrales. Están revertidos, digamos, o tienen, digamos, todo un conjunto de funciones, de disposiciones, de intenciones, que son precisamente las que las ponen en función, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, tener en cuenta la posguerra, la conformación de las ciencias ambientales y cómo esto empieza también a configurar todo un discurso de lo ambiental que hemos heredado en nuestros días y que lo que yo planteo es que está completamente relacionado con la propuesta o con la forma en que se pone en práctica lo que se entiende como gobernanza ambiental. Entonces aquí quiero sintetizar estas ideas. Primero, el discurso del desarrollo sostenible en este momento o sustentable. No voy a entrar en esa discusión, creo que es un régimen de representación, lo que significa el desarrollo. Segundo, la conformación de las ciencias ambientales en la posguerra. Y quiero introducir aquí un elemento que me parece que es muy importante y es el tema del imperialismo ecológico, que lo han planteado particularmente un historiador, dos historiadores, pero principalmente la idea es de Alfred Crosby, ¿cierto? La expansión biológica de Europa desde el año 900 hasta 1900 y cómo se configura, digamos, una cuestión asociada al poder y a la distribución ecológica, teniendo presente las distintas disputas políticas y territoriales de los países. Y lo que hace el profesor Renan Vega Cantón, un historiador colombiano que se ha dedicado a pensar críticamente la historia, la educación, las relaciones socioecológicas, es poner este elemento del imperialismo ecológico de cara a la crisis civilizatoria que estamos viviendo actualmente. Entonces tenemos un régimen capitalista que mercantiliza la naturaleza, que mercantiliza la vida, que utiliza una cantidad de dispositivos muchas veces matizados, ¿cierto? Que es justamente ahí donde yo ubico el tema de la gobernanza ambiental para poder acceder a espacios y a lugares donde pueda colonizar y donde pueda controlar los recursos naturales que más adelante veremos
desde la matriz de pensamiento del buen vivir, se conciben más como bienes comunes o bienes vitales. Entonces aquí hay algo muy importante que tiene que ver con las dimensiones epistemológicas, políticas y económicas de la gobernanza ambiental. Y esto me parece que es fundamental porque es un discurso que está muy anclado en la academia, en la política, y que no necesariamente se articula a los modos y a las formas en que las comunidades, ¿cierto? En que los pueblos pretenden organizar su territorio o pretenden habitar el espacio, ¿cierto? Entonces, esta dimensión epistemológica, esta dimensión política y económica que tiene la gobernanza ambiental asociada a esos discursos, a ese régimen de representación del mundo, que tiene que ver con la división del mundo entre primer mundo, segundo mundo, tercer mundo, ¿cierto? La construcción de un norte global, la construcción de un sur global. En segundo momento, la conformación de esas ciencias ambientales, que son todo ese acervo epistemológico que sirven precisamente para hacer que ese mundo sea más controlable, sea más colonizable, sea más explotable, ¿cierto? Y que se articule el proyecto de expansión capitalista y de mercantilización de la naturaleza para aumentar la productividad, como lo dice de manera clara y sin ningún lugar a dudas Harry Truman, la paz y producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Eso es un principio que hace parte de una perspectiva específica que está inserto dentro de los discursos de la gobernanza y particularmente de la gobernanza ambiental, que es el corazón modular del discurso del desarrollo, y por eso muchas comunidades hablan de alternativas al desarrollo, como ya lo veremos más adelante, y que tiene que ver con todo este acervo científico y tecnológico que está orientado precisamente a hacer de los territorios lugares explotables, ¿cierto? Objetos que estén ya dispuestos para ser convertidos en mercancía. Y en ese sentido, aquí hay un elemento que es importante, que tiene que ver con el discurso de la gobernanza, y es cómo se configura como un instrumento o como un dispositivo de poder que busca romper o inclinar la balanza en esta tensión entre soberanía y gobierno. Aquí hay cuatro dimensiones que tienen que ver con el poder, con el ejercicio de lo político, la aplicación generalizada del mercado, ¿cierto? Y del mercado capitalista particularmente, una concepción del Estado que respeta ciertas cosas y regula otras, ¿cierto? Que busca hacerse aparte frente a algunos temas, pero que por otro lado interviene precisamente para generar las condiciones adecuadas del mercado. Entonces vemos hoy en día como, por ejemplo, el Estado no quiere garantizar los derechos, sino que por el contrario quiere garantizar es la expansión del capital, ¿cierto? Lo vemos en Colombia, lo vemos en el mundo entero, como los estados tienen una disposición para beneficiar a los grandes capitales, mientras que grandes capas de la población están completamente, yo diría que es una ausencia planificada, ¿cierto? Donde no tienen, digamos, acceso a esa riqueza social, sino que por el contrario hacen parte de todo el circuito de producción, pero no participan de esa riqueza. Otro elemento es el tema del mundo, ¿cierto? La concepción del mundo, un mundo que en este caso no solo tiene que ver con el mundo natural, sino con el mundo humano, cómo se concibe el mundo, particularmente el mundo que creamos como sociedad, y cómo se incorporan o cómo se promueven unas prácticas, unas formas, unas formas de relacionamiento entre las personas, unas prácticas también, por ejemplo, del manejo del tiempo, del espacio, etcétera. Y por otro lado también todo lo que tiene que ver con la disputa por la naturaleza, ¿cierto? Por acceder a recursos, por instrumentarlos, por mercantilizarlos, por incorporarlos dentro de sus circuitos de explotación capitalista. Entonces, ahí es donde está, digamos, la tensión, y es esta tensión justamente la que la gobernanza ambiental busca invisibilizar, ¿cierto?
ni el mercado, ni el Estado, ni la concepción del mundo, ni la concepción de la naturaleza, que hacen parte precisamente de esa matriz de desarrollo dominante, son tan malas como se pensaba. Aquí podemos participar todos, todos tienen la posibilidad de intervenir, todos tienen la posibilidad de afirmar sus perspectivas, pero lo que uno nota dentro de las prácticas y lo que uno nota también al momento de leer, incluso de manera superficial, las luchas socioecológicas que se están dando en el país, en el continente y en el planeta, es que estas tensiones no están superadas, ¿sí? Estas redes de gobernanza que mencionaba yo al principio, no son un punto de partida, no hay unas relaciones asimétricas, no hay unas relaciones simétricas de poder, sino por todo lo contrario, hay unas relaciones asimétricas de poder que se afirman permanentemente, ¿cierto? Entonces, esta supuesta armonía de la que parte el discurso de la gobernanza ambiental, aludiendo a una supuesta superación de los conflictos y de las ideologías, ¿cierto? Pues precisamente lo que yo intento acá, y estará a discusión, es afirmar la gobernanza ambiental como una ideología, ¿cierto? Como una ideología, pero también como un dispositivo que está, que apoya o que está en función de ciertas prácticas de organización del territorio, de ciertas prácticas políticas, económicas, etc. Entonces, ahí es muy importante tener en cuenta esta idea del poder, ¿cierto? La forma en que se configuran los estados, la forma en que se articula el mercado, la forma en que se concibe la naturaleza y la forma en que se concibe el mundo. Y paso entonces ahora a mirar cómo han sido los pueblos, las comunidades, cómo han concebido esa relación y qué es lo que están planteando, ¿cierto? Porque lo que veíamos al principio es que la gobernanza tiene que ver con el desarrollo, pero aquí lo que vemos es un discurso que se aleja justamente de esa matriz de desarrollo, en algunos casos de manera intencionada, en otros no. Uno encuentra discursos también desde los pueblos y las comunidades que hablan de desarrollo, de gobernanza, pero que en la práctica y mirando de manera más profunda se alejan en los fundamentos epistemológicos y políticos de esos paradigmas. Entonces vemos cómo se pone en prioridad la defensa de los bienes comunes como el agua, ¿cierto? Sin oro se vive, ¿cierto? El oro pues no es relevante para la vida, pero sin el agua se muere. Y es justamente una campaña contra la explotación minera de oro en los territorios. Todo el tema toda la lucha de los pueblos, de las mujeres, de los jóvenes, etcétera, por defender los territorios contra el extractivismo, hacen precisamente parte de todo este acumulado de luchas, de pensamientos, de significaciones que no encajan, a mi modo de ver, con la idea de gobernanza ambiental, y por eso se habla de alternativas al desarrollo, ¿cierto? Porque se concibe la matriz del desarrollo como una matriz que materialmente explota la vida, que la instrumentaliza en función de los proyectos muy particulares de una parte muy reducida de la población que en este momento es casi que dueña de todo el planeta. Entonces ahí hay una tensión y hay una asimetría de poder bastante grande. Y quiero en este caso pasar a hablar un poco del territorio campesino agroalimentario del norte de Nariño y el sur del Cauca, que ha sido una propuesta que desde el 2016, pero que tiene, digamos, un recorrido histórico muy amplio, unas historias de lucha en el territorio por defender el macizo precisamente de esa concepción de ciencias ambientales que entiende el territorio como un acervo de recursos, de mercancías. Ellos han estado dando una lucha, ellos y ellas, durante muchas décadas y en el 2016 conforman lo que se concibe como el territorio campesino agroalimentario del norte de Nariño y el sur del Cauca, que se está expandiendo, ¿cierto? Se está expandiendo para la defensa del territorio y que involucra una cantidad de municipios que se han sintonizado con esta propuesta para defender la vida, ¿cierto? Y dentro de sus prácticas encontramos una división muy importante en esa matriz en dos matrices, que ellos la llaman los planes de desarrollo por un lado y los planes de vida para la vida digna, la defensa del agua y el buen vivir. Entonces aquí hay unas diferencias que es importante mencionar.
Los planes de desarrollo pretenden mejorar la calidad de vida, defendiéndola como la obtención de bienes materiales y de servicios públicos, ¿cierto? Una concepción muy desde la gestión pública contemporánea, moderna, de las grandes ciudades, pero desde los planes de vida, el fin es la pervivencia de los pueblos, la protección de la naturaleza y la dignificación de la humanidad. Por otro lado, los planes de desarrollo buscan el crecimiento económico. Los planes de vida, por el contrario, lo que pretenden es una redistribución equitativa, un intercambio y funcionan a través del principio del valor de uso y no del valor de cambio, que eso es muy importante. Entonces aquí ya vemos cómo hay unas concepciones diferentes, ¿cierto? Que van a entrar y que justamente se explican en esa tensión que hay entre la gobernanza ambiental y lo que yo propongo, frente a lo que yo propongo como enfrentar, que es el buen vivir. Por otro lado, consideran los recursos naturales como fuente de ingresos económicos, mientras que en los planes de vida se conciben los recursos como bienes comunes. Y no son bienes económicos, sino son esos elementos y esas condiciones necesarias que se comparten también con otras especies y que hacen parte y que hacen posible la vida, ¿cierto? Por eso se conciben como bienes comunes o bienes vitales. El diagnóstico que se hace desde los planes de desarrollo se realiza a través de criterios técnicos, mientras que los planes de vida de los territorios campesinos agroalimentarios, que comparten otras propuestas de organización territorial, incluso las mismas zonas de reserva campesina, las reservas, los territorios indígenas, los territorios afrodescendientes también tienen perspectivas muy similares. Hay un diálogo entre ellos justamente donde se están construyendo todas estas perspectivas. Y entonces desde los planes de vida el diagnóstico se realiza desde la comunidad en función de las necesidades de la propia comunidad y del entorno. En los planes de desarrollo se reduce la participación de la comunidad, ¿cierto? Mientras que los planes de vida buscan incorporar a la comunidad en general, a las mujeres, a los niños, a los hombres, a todos los sectores, digamos, que hacen parte de esa sociedad, incluida la naturaleza misma, ¿cierto? Pensando en tiempos que están estipulados para los propósitos que la propia gente se está pensando de acuerdo a sus vidas. Por eso los planes de desarrollo son mucho más cortos, mientras que los planes de vida se proyectan a 20 años, pero digamos que de una manera mucho más profunda están proyectados para decenios. En los planes de desarrollo son las instituciones del gobierno las que convocan y lideran el proceso, mientras que los planes de vida se trabaja con métodos que definen las organizaciones y autoridades de las comunidades. Aquí viene lo que mencionaba anteriormente, la tensión entre gobierno y soberanía, ¿cierto? El plan de desarrollo y el discurso de la gobernanza ambiental lo que busca es promover el gobierno, ¿no? Se habla de gobernanza, de gobierno, de buen gobierno, de buena gobernanza, etcétera, pero se desconoce la soberanía de los pueblos a definir qué van a hacer ellos con el territorio y qué van a hacer ellas con el territorio. Por eso las tensiones que hay frente al tema de minería, por eso el desconocimiento de las consultas populares, porque lo que se quiere afirmar es el gobierno en clave de la gobernanza ambiental y no la soberanía que tienen los pueblos para definir qué hacer en sus territorios. Por otro lado está el trabajo con sectores ya definidos por parte de los planes de desarrollo, con porcentajes de asignación, bueno, una cuestión completamente técnica, etcétera. Y mientras que los planes de vida plantean más la cuestión de ejes de reflexión, ¿cierto? Que tenga que ver con toda esa historia y todo ese acumulado de luchas, de vidas, de significados, de modos de representación del mundo por parte de cada pueblo. Los planes de desarrollo, uno identifica que hay falta de coordinación entre los sectores y las instituciones, mientras que en los planes de vida se trabaja de forma articulada entre organizaciones y pueblos para fortalecer la unidad. Esto no quiere decir que no hayan tensiones, que no hayan disensos, que no hayan problemas organizativos que son normales en cualquier proceso de construcción comunitaria, pero sí se trabaja bajo el principio de la unidad, ¿cierto? Insistir en lo que nos une y no en lo que nos separa. Los planes de desarrollo se realiza de acuerdo a los diferentes programas de gobierno, entonces responde un poco a lo que el gobierno de turno vaya proponiendo, mientras que la concepción de los planes de vida se construye y se realiza permanentemente de generación en generación y los tiempos son mucho más amplios.
Por otro lado, los planes de desarrollo tienen en cuenta, no tienen en cuenta las diferencias culturales, justamente porque a pesar de que su discurso, y esto se ve, digamos, dentro de la matriz de la gobernanza ambiental, es pluralista y de la diversidad, etcétera, finalmente lo que se busca es incorporar al otro en la visión propia de desarrollo, ¿cierto? Mientras que los planes de vida se tienen en cuenta esas especificidades culturales, la forma en que se concibe el territorio y el reconocimiento de la diferencia también como un escenario de unión, ¿cierto? No necesariamente el otro tiene que ser igual a mí para yo poderme articular. Los planes de desarrollo buscan mantener las cosas tal y como están, a pesar de que dentro de muchos discursos exista la intención pues de cambiar las cosas en el discurso. Finalmente lo que se busca es mantener el statu quo, ¿cierto? Mantener el régimen de explotación capitalista, mantener una perspectiva sobre pretexto de la neutralidad del sistema económico, de la neutralidad de la perspectiva científica y técnica que tiene. Mientras que los planes de vida sí buscan transformar esas condiciones que en este momento se consideran indignas para el sostenimiento de la vida. Y por último, en los planes de desarrollo recoge el sentir y las aspiraciones de los gobernantes de turno, de las élites políticas y económicas. Por eso cuando uno analiza un plan de desarrollo departamental, ¿cierto? O territorial, pues uno lo que ve es un discurso que está completamente vinculado a la idea precisamente que nos heredó Harry Truman, pero que tiene obviamente unos antecedentes mucho más largos, y es la idea de que producir más es la clave de la prosperidad y de la paz, ¿cierto? Los pueblos han dicho la paz son cambios, ¿cierto? Mientras que el gobierno y las élites dicen la paz es la propiedad privada, la paz es la producción, es la explotación de recursos naturales. Entonces, dejo estos elementos acá y me centraré en este momento, ya para terminar, en cómo este discurso de la gobernanza no, según mi perspectiva, no se relaciona con la perspectiva que han construido los pueblos sobre el buen vivir, en esa perspectiva del summa camaña y del summa kawasi, donde lo que se busca y lo que se pretende, y esto es algo que yo personalmente lo he aprendido y lo aprendí con las comunidades del territorio campesino agroalimentario del norte de Nariño y del sur del Cauca, y es como aquí hay perspectivas distintas, ¿no? Aquí hay concepciones completamente diferentes que no se pueden reducir a la cuestión de la gobernanza ambiental, sino que tienen que ver precisamente con esa manera en que los pueblos orientan y proyectan la forma en que pueden afirmar su existencia de manera digna, y está precisamente enmarcada en esa tensión que ya mencioné anteriormente, que tiene que ver con soberanía y gobierno. Entonces, el buen vivir afirma la soberanía de los pueblos, ¿cierto? La afirma a partir de una relación, de una vinculación con el entorno, de una relación solidaria con las personas, de unos principios que van mucho más allá de los principios tecnocráticos y de las aspiraciones meramente económicas y políticas que se establecen a través de la gobernanza ambiental mediante todos sus dispositivos y sus instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, etcétera, 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 que buscan justamente a través de eso que mencionaba anteriormente, del ecologismo, del imperialismo ecológico, instaurar unas instituciones y unos significados que hagan, que permitan la explotación de los recursos naturales y la vinculación de los pueblos a ese circuito de explotación capitalista. Entonces creo que hablar de gobernanza ambiental para el buen vivir me parece que es una contradicción. Yo creo que una manera de resolver esa cuestión es pensar la gobernanza no como una propuesta, sino como un escenario donde se construyen y se reconocen las tensiones y los conflictos que hay sobre cómo queremos organizar el territorio en los campos y en las ciudades, pero no como una propuesta, es decir, no hablar de gobernanza ambiental, que de entrada ya va estigmatizando otras formas de pensar y ordenar el territorio, sino todo lo contrario, es un escenario. La gobernanza ambiental lo que plantea es un escenario de asimetrías de poder, donde no hay redes, pero pueden haberlas,
¿cierto? Pero no se parte de la horizontalidad y de la armonía, sino todo lo contrario, de unas tensiones, de unos conflictos entre distintas formas de ver el mundo que son antagónicas. Perdón. Distintas formas que son antagónicas de ver el mundo. No hay posibilidad, bajo mi perspectiva, y esto lo he aprendido también en la poca experiencia que tengo, de que no hay posibilidad de que el modelo de desarrollo que plantea la instalación de proyectos extractivos puede articularse de manera armónica con la perspectiva de los pueblos que buscan ser soberanos de su propio destino y ser soberanos también de la posibilidad de entramarse con el resto de la vida sin entrar en prácticas destructivas. Entonces creo que aquí hay elementos muy interesantes. El territorio campesino agroalimentario es un ejemplo, ¿cierto?, de hombres y mujeres que han venido construyendo una perspectiva del territorio, entendiendo todas esas dimensiones conflictivas que hay, articulándose y dialogando también con las instituciones del gobierno, con las alcaldías locales, departamentales, construyendo en todo ese entramado de políticas, pero que es asimétrico, ¿no? Porque sus recursos son limitados y se están enfrentando también a unas fuerzas de violencia con todo este incremento del asesinato de líderes sociales, de violencia contra, precisamente, no únicamente contra las personas, sino contra estas formas de ver el mundo y de habitar el territorio. Entonces, la reflexión es básicamente esta, repensar el tema de la gobernanza ambiental, no solo en relación con el buen vivir, sino con la posibilidad de que las comunidades puedan tener puedan llegar a construir de manera soberana sus propias formas de habitar el territorio, y esto no niega, no implica que tengamos que renunciar al concepto de gobernanza ambiental, sino más bien resignificarlo como un escenario de tensión y de conflicto, donde se ponen en juego todas las miradas que hay sobre el territorio, y no como un escenario armónico, simétrico, horizontal, donde todos vamos a estar de acuerdo con una perspectiva que de entrada se plantea como neutral, pero que realmente responde a los intereses particulares de una clase, de una élite y de unos sectores que están en el poder. Entonces, termino esta presentación. El territorio campesino agroalimentario garantiza la vida, digamos, esa es su perspectiva, y no solo el territorio campesino agroalimentario del norte de Nariño, sino todos los territorios campesinos agroalimentarios en el país y todas las apuestas territoriales y comunitarias que hoy están disputándose la posibilidad de tener un buen vivir, ¿cierto? La posibilidad de tener una vida digna, donde no estén esos proyectos instalados de extractivismo, que están atentando contra la vida de las comunidades, contra los conocimientos, contra los saberes populares, los saberes ancestrales, etc. Entonces, creo que me pasé un poco del tiempo, dejo hasta acá y estoy atento entonces a las preguntas, y muchas gracias por la invitación. Profesor Nicolás, muchísimas gracias, supremamente interesante, y hay aportes pues que de las diferentes maneras en que nosotros hacemos, pues seguramente van a construir también. Si dentro de los participantes hay alguna inquietud, pregunta, por favor realícenla. Ninguna pregunta, entonces, Sí, buenos profesor, días. muchísimo. Sí, señor, por favor, cuéntenos. Sí, pues primero que todo, muchas gracias, Nicolás, por la presentación y la reflexión. Le hablo Uriel Rodríguez. Hola, Pues, Uriel. ¿qué más? ¿Cómo está? Pues porque sin duda que es una reflexión muy importante que nos invita precisamente a eso, a reflexionar. Y precisamente uno de los aspectos que ha caracterizado, si lo podemos denominar así, como ese monstruo del desarrollo, ¿cierto? Desde la misma perspectiva de Truman, es el hecho de ir cooptando aquellas ideas que han surgido por fuera, ¿sí? Como alternativas al desarrollo, ¿cierto? Y convertirlas en alternativas del desarrollo, ¿cierto? Entonces puede que surjan muy buenas ideas o otras formas de visión del mundo, pero si las mismas formas de desarrollo ven que sirve para este modelo de desarrollo pues, imperial que domina el mundo,
pues muy sutilmente lo va captando, ¿cierto? Entonces uno ve como el mismo discurso del desarrollo sostenible, sustentable, pues ya como que muchas veces no cala mucho, porque uno dice, volvemos y nos ponemos metas, volvemos y nos ponemos objetivos que sabemos que no vamos a cumplir. Y si de pronto aparece que agroecología, que esto, vemos cómo lo va inundando hasta que lo capta, ¿cierto? En este caso, ¿qué experiencias tenemos que en estos territorios campesinos agroalimentarios haya como esa permeabilidad del gran boom del desarrollo y que lo vaya captando también? ¿O cómo se blindan para que esto no suceda? Sí, profesor Uriel, muy buena pregunta. Yo creo que esta preocupación hace parte de las propias comunidades, particularmente de aquellos y aquellas que en esas comunidades pues tienen un papel de liderazgo mayor, tienen una experiencia mayor, tienen un recorrido histórico, digamos, como líderes en esos procesos, y siempre está esta, esta cuestión de no nos vamos a alejar de un diálogo con las empresas, con los gobiernos, incluso con aquellos con quienes no se comparte absolutamente nada, porque llegan con propuestas, etcétera. Eh, pero vamos a demarcar, digamos, unos principios bien definidos que nos permitan ir actuando en cada momento en relación con esos principios. Entonces, por ejemplo, ellos plantean los principios de la autonomía, ¿cierto? Y eso lo tienen muy claro. Nosotros no, ellos, digamos, un poco parafraseándolos, no habitamos este territorio solos, aquí hay, está la iglesia, aquí hay otros actores sociales, entonces ellos conciben el territorio como un lugar habitado por múltiples formas de vida, ¿cierto? Están pues, digamos, los políticos, etcétera, y ellos buscan un diálogo permanente, pero asumiéndose como autoridad, ¿cierto? Que ese es el segundo principio. Somos autoridad en el territorio, ¿cierto? La autoridad no es el gobierno nacional o el gobierno departamental o la alcaldía, que realmente no está, que no recorre los territorios, que no camina las veredas, que no conoce muy bien los problemas, sino somos nosotros quienes habitamos y habitamos también con otros. Entonces, ellos, por ejemplo, realizan un trabajo muy interesante con las iglesias, con los colegios, con las universidades, con las empresas locales, y lo hacen a través de esos principios, ¿sí? No de buscar un antagonismo con quienes no comparten su perspectiva de mundo, sino más con afirmar esa idea de autonomía, de convivencia y de participación en la construcción del territorio y en la organización socioambiental del territorio. Entonces, sí se han presentado, digamos, inconvenientes, se han enfrentado, por ejemplo, al reto de cuando llegan las empresas mineras ofreciendo trabajo en condiciones donde las propias condiciones de vida son bastante paupérrimas, y hay muchos jóvenes, por ejemplo, que dicen, bueno, pues trabajemos en esta empresa, vienen a ofrecer trabajo, etcétera. Y ellos lo que han hecho es recoger las experiencias, por ejemplo, que se han dado en otros lugares para mostrar cuáles han sido las consecuencias de esa instalación de esos proyectos extractivos y si realmente han devenido en un bienestar y en el buen vivir de las poblaciones. Entonces, es una tensión permanente, creo que ellos andan, son muy claros en sus principios, habrá otra gente que no tanto, pero andan en un diálogo también colectivo y solidario para poder entender cuál es la importancia de que se construya y no se delegue la construcción del territorio a esas entidades, ¿cierto? Entonces creo que en el caso, por ejemplo, del territorio campesino agroalimentario, la discusión entre alternativas A y alternativas de desarrollo no está tan presente, digamos, no, hay gente que habla de desarrollo, pero que al mismo tiempo sus prácticas expresan algo totalmente contrario. Hay gente que sí se demarca radicalmente del discurso del desarrollo y por eso no van a armar, digamos, un problema, pero en la práctica ya como tal, sí entienden que no quieren minería. Y no quieren minería principalmente porque afecta las fuentes, afecta al agua, ¿cierto? Que para ellos es vital para el sostenimiento de la vida. Entonces ese principio ya hace que la posibilidad de que un proyecto minero llegue
al territorio, pues sea completamente rechazado, ¿cierto? Hay gente obviamente que lo apoya, pero la mayoría entiende que necesitan agua para vivir y no una empresa minera que los explote laboralmente para poder sobrevivir. Entonces, si hay una tensión permanente en términos de discursos, pues uno académicamente uno establece las diferencias y los matices de manera muy clara, pero ahí las prácticas, digamos que son lo relevante. Porque los discursos a veces se entremezclan, etcétera, pero las prácticas son lo que realmente ofrece la posibilidad, ¿cierto? Y la conciencia que ellos tienen, una conciencia que es conciencia como pueblos, conciencia de clase, conciencia como sujetos que participan de una comunidad de vida, ¿cierto? Que comparten el territorio también como otras formas de vida, y ese trabajo pedagógico que está acompañado también por la movilización política, por la formación de líderes para atender temas de relacionamiento con entidades políticas, con empresas, etcétera, pues va configurando todas esas fortalezas y creo que han logrado ir avanzando particularmente en la construcción de esos territorios y de la instalación, por ejemplo, de proyectos agroecológicos que van en proceso. No de entrada no son agroecológicos, de entrada no son limpios, pero van en un proceso precisamente de poder repensar el territorio en función de la vida y no en función de convertir el territorio en una mercancía, incluyéndose ellos mismos y sus cuerpos. No sé si de pronto ahí respondí un poco a la pregunta. Sí, sí, gracias, gracias, Nicolás. Igual estamos compartiendo sobre el tema. Muchas gracias. Gracias a usted, Uriel. Me alegra saludarlo. No sé si haya otra pregunta. Creo que no. Parece ser que no. Profesores y asistentes, les voy a pedir el favor que diligencien la lista de asistencia y también voy a enviar un segundo link que es para que evalúen el evento. Un segundo, por favor. Cosas que pasan en Colombia. Bueno, un segundo link que es para que evalúen el evento. Así le vamos a dar paso a la conferencia del profesor Javier Martínez. Les agradezco pues muchísimo su participación. Profesor Javier, ¿se encuentra? Ah, ahí se encuentra. Desde este momento ya puede compartir pantalla, profesor. Profesor Javier, ¿nos escucha? Profesor Javier, no se escucha. Profesor Javier, ¿nos escucha? Buenos días, Camilo. Yo estoy junto con el profesor Javier, entonces si tú me puedes colaborar con la presentación, proyectándola y vamos iniciando. Pareciera que Ok. perdió la conexión, ¿vale? Entonces, no se te escucha. ¿Listo? Ahí ya me escuchan. Ahí te escuchamos. Vale.
Entonces, por favor, puedes compartir pantalla. ¿Tú me puedes colaborar con proyectando? Es que no me deja compartir pantalla al equipo. ¿Me hablas a mí? Sí, sí, señor. Qué pena. Pues necesitaría yo la presentación para yo poder compartir desde aquí. O acá, porque hay alguien que está compartiendo pantalla. Ahí, Ya. ahí Profe Javier. Listo. Pero entonces necesitamos que compartan pantalla. No sé quién es el que está compartiendo, si tú o el profesor Javier. No, debe ser el profe Javier. Entonces voy a hacer No, una debe ser cosa. el profe Javier. Profesor Javier, el profesor Javier no se le escucha. Voy a detener al profesor Javier para que tú puedas hacerla compartir. ¿Sí? Ok. Profesor Javier, ¿nos escucha? No se le escucha, profesor. No se le escucha nada. De golpe tiene cerrado el micrófono. Hola, buenos días. Muy buenos días, profesor. ¿Me escucha? Ahora sí lo escuchamos. Lindsay, ¿me comparte pantalla? Está amable porque no tengo problemas técnicos acá. Bueno, para no perder tiempo vamos a iniciar mientras podemos compartir pantalla. No, compartir pantalla, profesor, sería porque en este momento usted está compartiendo su pantalla, entonces ahí usted tendría que dejar de compartir para que la profesora pues pudiera compartir. O en su defecto, profesor, pues en función del tiempo también, si usted desea, pues nos comenta cuál es la idea que usted quiere desarrollar y pues sería para nosotros un honor escucharlo. Sí, yo creo que para no perder tiempo y si hay inconvenientes técnicos, la idea es iniciar. Bueno, la investigación que queremos socializar con la doctora Lindsay Gutiérrez, médico veterinario y zootecnista, docente de Acacías, y quienes habla Javier Martínez, zootecnista, docente de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente de Acacías, el CEAD de Acacías, es un modelo básico de seguridad alimentaria para la población del municipio de Acacías. Como este es un simposio internacional, la idea es que robámosle 2 segundos para invitarlos a que deseen ese placer de conocer al mejor municipio del planeta, obvio, el segundo mejor municipio del planeta, perdón, porque el primero es el de cada uno de ustedes, los participantes. Estamos ubicados a 120 kilómetros de la ciudad de Bogotá, a 120 kilómetros, y a 25 kilómetros de la ciudad capital del departamento del Meta. Nuestro municipio tiene 75.000 habitantes aproximadamente, una temperatura que oscila entre 18 y 22 grados centígrados, estamos cercanos al piedemonte llanero, y la oferta económica del municipio se sustenta en la extracción de hidrocarburos, la producción ganadera, el comercio, y hace 5 años de una tendencia de la oferta de servicios ambientales a través de lo que llamamos nosotros balnearios turísticos. Entonces, el modelo que queremos nosotros socializar, la investigación que se viene realizando, gira en torno a la producción de conejos. Si bien es cierto, el municipio y el departamento del Meta no tiene una vocación de consumo de carne de conejo, tenemos nosotros, o teníamos hasta diciembre del 2019, la presencia de 600.000 turistas mensuales en el departamento. Eso termina siendo un potencial enorme para la puesta en marcha de algún modelo de seguridad sustentado en la conicultura. Sí, continuamos. Liz, continuamos. Listo. ¿Ven mi pantalla? Sí. Vale, entonces muy buenos días para todos. Como lo mencionó el profe Javier,
Hoy, el día de hoy queremos socializarle entonces este trabajo denominado Modelo Básico de Seguridad Alimentaria para el sector rural del municipio de Acacías Meta, donde surge bajo la necesidad de que el aumento de la población en las urbes rurales conlleva a que haya un aumento a la vez de la demanda de productos de origen animal, más específicamente productos que hagan un aporte de proteína para las personas, lo cual, ¿cierto?, va a contribuir a que tanto pequeños como medianos y grandes productores busquen alternativas que conlleven a la producción y al sustento de esa fuente de proteína. Y es por ello que este proyecto se centra principalmente en la producción de oferta de carne derivada de la cría de conejos y la integración de otro tipo de producciones en aras de contribuir a la seguridad alimentaria que nos menciona o que se desarrolla desde la Organización Mundial de las Naciones Unidas, y que a la vez nos lleva a que desde cada territorio se propenda por unos modelos básicos que nos promuevan ese tipo de productos necesarios a la actualidad. Entonces, el proyecto básicamente se basa en la cría de conejos, a la vez se lleva la transformación de derivados de ese tipo de producción cunícola, ¿cierto? Como la piel de conejo, fermentación de vísceras, artesanías derivadas de esta producción y derivados del estiércol con el uso de la olivinicultura, pero que se presenta junto con otro tipo de subsistemas o producciones también animales, como la producción de hámster, como insumo de mascotas para la demanda, para la contribución a la compañía, a animales de compañía que demanda el público, la producción de cuyes y de sus derivados, gallinas en producción de forma ecológica, para la producción no solamente de huevo y de carne, sino también contribuir entonces a ese desarrollo sostenible que el mundo necesita en la actualidad. También entonces integra la cría de lombriz roja californiana, que a la vez va para la alimentación de la cría de tilapia y de cachama, e integramos cultivos de forrajes convencionales y no convencionales de corte, y a la vez cultivos de plátano y yuca dentro de estos subsistemas que se desarrollan dentro de pequeñas familias de la zona rural del municipio de Acacías. Añadiendo a esto también entonces el proyecto propone por acercar el modelo al uso de las energías limpias con el desarrollo o con la implementación de paneles solares y la generación de energía eólica. A manera de introducción entonces tenemos cómo el concepto de seguridad alimentaria apareció en los años de 1970, ¿cierto? Y a través de los años ha pasado por diferentes significados, teniendo este concepto entonces, como lo revela la FAO para el 2011, que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento, un acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana. Pero arraigado a este concepto también encontramos cómo la soberanía alimentaria propende entonces por garantizar esas políticas agropecuarias que permitan desarrollar desde los pequeños productores a las grandes industrias esa producción segura, eficaz y que garantice un beneficio económico para aquellos productores que integran este tipo de producciones. Entonces, así viene como a través de los años se propende porque la producción de animal sustente esa demanda de alimento que requieren las poblaciones, pero vemos como a la par desde las poblaciones rurales, como para el municipio de Acacías, tienen la posibilidad y la capacidad de desarrollar
diferentes tipos de producción de carne que desarraiga en la cultura que tenemos de solamente las producciones básicas de ganadería o de avicultura. Y así nos lleva a cómo desde el desarrollo de la integración con los productores en la zona rural podemos integrarlos para desarrollar este tipo de modelo básico y construir un modelo básico de seguridad alimentaria que propenda por esa seguridad alimentaria, iniciando desde el municipio de Acacías, pero que puede ir extendiéndose a todo el departamento del Meta, y vemos cómo entonces ofrecemos las alternativas de la producción cunícola y otros que más adelante el profesor Javier nos ahondará más en el tema. Y es así como se plantean dos objetivos, teniendo como primer objetivo entonces poner a disposición de los habitantes de la zona rural, no por esto que se pretenda no incluir a la zona urbana o a otros municipios, un modelo de sede básico de seguridad alimentaria, y como segundo objetivo, dar a conocer el producto principal y los subsistemas que componen el modelo implementado. Para este caso, entonces, como lo mencionábamos, el producto principal, la producción y cría de conejos, y los subsistemas asociados también a la generación de otro tipo de producción de carne. La metodología que se utilizó está sustentada en 3 fases en el proyecto. Se recuerda que el proyecto inicia en febrero del 2019 y la primera fase es la determinación de sus modelos que podrían integrar este modelo básico de seguridad alimentaria. Para ello, nosotros hicimos unas visitas, encontramos unos datos bien interesantes que nos permiten pensar en nuevas investigaciones. Un dato interesante es el 90% de las fincas visitadas no son habitadas por los dueños de los predios. El 75% de las fincas visitadas, los administradores viven con menos del salario mínimo. Y el 5% ganan el mínimo con sus prestaciones. El otro 20% sencillamente no le interesó la respuesta. ¿Y qué encontramos nosotros? Que la canasta básica familiar decretada para el 2019 por el DANE dice que una familia conformada por 4 miembros, que de las visitas que realizamos nosotros, el 78% de las fincas visitadas están integradas por más de 4 miembros. El DANE dice que para tener una buena canasta básica familiar se requieren 4.2 salarios mínimos, o sea, 3.488.000 pesos, para poder tener y gozar en el mes de recreación y cultura, o sea, de pronto ir una vez al cine al mes, para garantizar el transporte, bienes, servicios, vivienda y servicios públicos, el tema de salud, la información y la comunicación, y las bebidas y bebidas no alcohólicas. Si el 75% de las fincas visitadas viven con menos del salario mínimo, entonces creo que la academia, lo que estamos tratando de hacer nosotros con el Semillero de Investigación, Producción y Ambiente, es precisamente generar estrategias que permitan de una u otra manera garantizar bienestar para la población rural. En la segunda fase recolectamos información de algunos modelos que tienen los finqueros de ahora, teniendo en cuenta que el 90% de las fincas de Acacías se dedican exclusivamente a un solo objetivo. O son turísticas, o son ganaderas, o son porciculturas, o son cría de aves, pero en ninguna se preocupa digamos, el dueño por algo diferente del tema económico. El administrador, mire cómo se defiende con menos del salario mínimo, no importa si los 2 niños o los 3 niños tienen que irse a estudiar con guapanela y media arepa para cada uno, porque el tema al final termina siendo económico. Y en la fase 3, pues construimos un modelo básico, de acuerdo a las experiencias que nosotros logramos consolidar y experiencias sencillas que nos permiten consolidar el modelo que vamos a socializar.
Bueno, para esta investigación determinamos 3 variables a tener en cuenta para la construcción del modelo. La primera variable queríamos que fuera costo de producción, que las especies o los modelos, los programas que íbamos a utilizar fueran económicamente viables. Y otra variable, manejo, que el manejo sea un manejo sencillo, práctico, que lo pueda realizar cualquiera de los integrantes de la familia superior a 5 años de edad. Y la tercera variable, que fuera un área mínima para que no le genere contraste con el dueño de la finca o con los sistemas grandes de explotación. Entonces, encontramos nosotros que la conicultura, para el modelo que queremos, este modelo es un modelo que entiende la naturaleza de la producción. O sea, este modelo, la implementación tiene unos ingresos como son semillas, animales, instalaciones, y hay un proceso, pero después de los 6 meses del punto de equilibrio, ya no hay ingresos, hay solo salidas. Entonces eso hace que el costo de producción sea mínimo. No tenemos nosotros el uso de concentrados en este modelo, sino es alimentación exclusivamente con forrajes. El costo de producción para este modelo, en el tema cunícola, es de 1.500 pesos por gazapo. En el caso de la lombricultura, el costo de producción es de 200 pesos por kilogramo de humus. En los cuyes a 5.000 pesos el costo de producción. El hámster a 5.000 pesos, la gallina ecológica a 7.200, la piscicultura a 7.200, el costo de producción. Y el manejo, encontramos que todo el manejo de las especies que estamos utilizando en el modelo es un manejo familiar. En la variable de manejo incluimos nosotros tiempo de dedicación, porque no puede generarse, no queríamos generar un modelo que le quitara el 70-80% del tiempo laboral al administrador de la finca. Todo el modelo requiere de 17 minutos diarios de operatividad, 17 minutos contados. En el variable de sistemas agrícolas, las mismas variables, coste de producción, manejo y área utilizada. El modelo integra cultivo de plátano a menor escala, cultivo de yuca a menor escala, morera, uva ventivos, que ya son forrajes convencionales para la alimentación de la parte agrícola, clon 51, imperial. ¿Por qué escogimos los 4 forrajes convencionales? Buscamos calidad en proteína y cantidad en biomasa, buscando garantizar la alimentación de los programas que van a girar en torno del modelo pecuario. Aquí en este pequeño esquema se ve el modelo como el eje dinamizador del modelo es la cunicultura. Entonces, la cunicultura nos va a generar a nosotros proteína animal para mejorar la seguridad alimentaria del núcleo familiar, pero además nos va a generar gazapos para venta de cría y gazapos para venta como mascotas. Recordemos que el interés grande que hay en el municipio de Casillas, o la tendencia grande, es al servicio ambiental a través de lo que llamamos nosotros balnearios. Entonces, una vez se reactive la economía, que ya vaya en un buen proceso, en un buen porcentaje de activación, la finca, independiente de que sea turística, lo que sea, viene y hay la posibilidad de venta de un gazapo, de un pie de cría, o sencillamente de 1 kilo de carne de conejo, o sencillamente va a la canasta familiar. La cunicultura nos genera entonces carne, otras alternativas, nos genera estiércol, que estiércol activa inmediatamente el programa de lombricultura. El programa de lombricultura nos genera a nosotros inmediatamente la posibilidad de fertilización a través de la elaboración del humus, de fertilización de todo el sector agrícola, y además sabemos que la reproducción de la lombriz roja californiana es exagerada, inmediatamente nos habilita la posibilidad de tener gallinas, patos, pollos de engorde y también el tema de piscicultura a menor escala, porque aquí el tema interesante es que es a menor escala. Recordemos que el modelo necesita menos de 1.500 metros para su operatividad. La lombricultura entonces nos genera ese valor agregado. La cunicultura entonces, ya lo hablamos, tenemos unos sistemas pecuarios complementarios como son los cuyes y los háster, el cuye buscando mejoramiento en la seguridad alimentaria a través de la proteína animal, y en háster otro ingreso diferente a través de la venta como mascota. El modelo busca que su implementación sea 6 meses y busca la intención, o tiene la intención, de empezar a articular
este es un trabajo que ya viene para una segunda investigación, es cómo articulamos nosotros los modelos de energía solar y energía eólica a menor escala, con recursos económicos básicos, recursos artesanales, para que el interesado en el modelo pueda tener una reducción de costos en la aireación del sistema piscícola. En sí, este es el modelo que nosotros tenemos. Hay unos ingresos bien interesantes a través de la generación de carne, de mascotas, de huevos de gallina y de pato, de plátano, de yuca, y hay un valor agregado acá que digámosle que lo hemos logrado consolidar, y es la realización de artesanía a través de la cunicultura. Las vísceras del conejo ya no se pierden porque van a un programa de biofermentación, lo generamos en ácido láctico, y ese ácido láctico viene a la alimentación de los pollos y de las gallinas. La piel del conejo, buscamos la transformación, o sea, buscamos que alguien se interese en esa artesanía. Y la cabeza del conejo y las patas, que llamamos nosotros, la estamos convirtiendo en dos artesanías. Una, el cráneo se trabaja con bicarbonato y se hace una artesanía encavada en madera, y se vende el cráneo pintado de color plata, el color que la gente considere. Y la otra artesanía es la cabeza del conejo con piel y con su piel completa, también encavada en madera. Y hemos encontrado nosotros que el coste de producción de esa artesanía es de 2.000 pesos para este modelo, y se vende en 20.000 pesos. O sea que hay una producción exagerada en un subproducto que terminaba siendo un problema ambiental, y que en este modelo lo estamos utilizando. En sí, este es el modelo que nosotros consideramos que le puede aportar a la seguridad, como lo decía la doctora Litsi. Inicialmente estamos haciendo los pilotajes en el municipio de Acacías. Es algo interesante que Acacías, que estamos a hora y media de la ciudad capital, y existe este nivel de pobreza, por decirlo así, donde el 75% de las fincas visitadas viven con menos del salario mínimo. Le aportaría en gran manera este modelo, y podría ser replicado para departamentos que probablemente estén en una condición más compleja que la del municipio de Acacías. Conclusiones que tenemos nosotros para esta investigación que estamos socializando el día de hoy. Este modelo presenta la articulación de subprogramas, y todos estos subprogramas han sido la experiencia exitosa de muchos de los productores que tenemos nosotros. O sea que hay una probabilidad grande de que sea exitoso. Y es interesante en la articulación de las energías limpias, que estamos intentando nosotros generar esa expectativa a través de la pedagogía, para que el segundo proyecto que saquemos nosotros sea el diseño, ya lo estamos trabajando, el diseño de energías limpias de manera artesanal, o sea, propias para un modelo de estos. Otra conclusión que sacamos nosotros es el modelo de seguridad alimentaria para el sector rural del municipio de Acacías presenta un aporte en la seguridad de la región, teniendo en cuenta que muestra alternativas para la producción de proteína de origen animal e ingresos periódicos. Hay una limitante en este modelo, y es una limitante de cultura y tradición. ¿Qué inconvenientes hemos tenido nosotros en los pilotajes que venimos realizando? Que el sacrificio del conejo es tremendo. O sea, no estamos preparados nosotros para sacrificar un conejo. Nosotros hacemos toda una fiesta sacrificando un vacuno, una vaca, un toro, sacrificando un chivo. El sacrificio de los pollos no tiene ningún problema, pero sacrificar un conejo o un hámster es tremendo. Entonces, esa es una de las limitantes que hemos tenido nosotros en tratar de cambiarle el chip a las familias campesinas, decirles, mire, el tema es mascota, tiene un manejo diferente, el tema de seguridad alimentaria tiene un manejo totalmente diferente en relación a que tenemos que mejorar la alimentación de nosotros. En sí, esa es la socialización de nuestro modelo con la doctora Litsi. Muchas gracias por la atención. Queremos cerrar con una frase que hay al final de la presentación. Nuestra comida debería ser nuestra medicina, y nuestra medicina debería ser nuestra comida. Creo que tenemos mucho por hacer desde la academia, desde los grupos y semilleros de investigación. A veces nosotros consideramos que la realidad que nos sucede a nosotros es la realidad que le sucede a todo el mundo, y a menos de 3 minutos del casco urbano de Acacías se pasan necesidades por temas de falta de capacitación, falta de innovación, falta de emprendimiento.
Entonces creo que este es un modelo que nos puede generar bastante apoyo en el tema de seguridad alimentaria. Muchas gracias por la atención. Ok, profesor, muchísimas gracias. Si alguno de los integrantes del grupo tiene alguna pregunta, por favor, realizarla. Parece que no. Profesor, les agradezco muchísimo su participación. Les que por favor llenen diligencia en el formato de asistencia, así como el de evaluación del evento. Aquí hay una pregunta de Juanita. ¿La solución al consumo de conejo es cambiar las tradiciones culturales de las personas? No, Juanita. Juanita, muchas gracias por la participación. No, Juanita, no, la tradición tenemos que mantenerla y la tradición va ligada al tema cultural. Lo que nosotros buscamos es precisamente a través de la pedagogía, de los procesos de capacitación, a través de estos medios de investigación, es decirle, contarle a la población rural que existen otras posibilidades de alimentación a través de proteínas animales que no son muy tradicionales en nuestra canasta, ¿sí? La región llanera está acostumbrada, o por costumbre, tradición, la carne asada, carne a la llanera, ¿sí? Vamos nosotros a Pasto, a Nariño, y está el cuy, ¿sí? Entonces no queremos nosotros, lo que nosotros queremos es decirle que tenemos que aprender a comer bien, independientemente si es tradición o no. Tenemos que alimentarnos bien, nutrirnos bien, porque la nutrición tiene que ver con el desarrollo de la inteligencia emocional y el desarrollo de la inteligencia de nuestros hijos. Si nosotros, el tema que hablábamos, el 75% conviven con el menos del salario mínimo y el DANE dice que necesitamos 3.800.000. ¿Cómo vamos a hacer eso? Tenemos que buscar algo para poder suplir nosotros, que esa alimentación sea la necesaria para nuestros hijos y que ellos puedan rendir académicamente y puedan rendir socialmente. Pero en ningún momento queremos nosotros cambiar tradiciones. Juanita, gracias, Juanita. Ok. Cordial Pues, saludo. profesor, muchísimas gracias. Sí, señora. Gracias. Quería preguntarle algo al señor Javier o hacer como una reflexión. Y es que nosotros hablamos de alimentarnos bien, pero nunca o la mayoría de veces no pensamos en lo que es realmente lo que significa la fruta, que es algo que nos alimenta, nos nutre y nos lleva a un buen vivir, a un estar bien físicamente y pues también psicológicamente porque estamos viviendo de la tierra. Y más que consumir carnes, es más el consumo de las frutas. Nelly, muchas gracias. Nelly, el tema es si me gano menos del mínimo, no puedo pensar en consumir fruta, pero si yo tengo un modelo que me permite tener unos ingresos por venta de gazapos, voy a tener un recurso económico que me va a posibilitar a mí comprar fruta. O sea, el modelo tiene esa particularidad. Oferta un producto de carne, pero en el fondo le está generando un recurso económico para que la persona pueda ir al cine una vez al mes, para que la persona pueda consumir fruta 1 o 2 veces al mes, a la semana, perdón. Entonces, claro que sí, Nelly, usted tiene toda la razón en el sentido de la fruta como parte fundamental de la dieta de nosotros. Ok, ¿alguna otra participación? Profesores, pues muchísimas gracias. Participantes, pues un evento supremamente interesante, enriquecedor. Creo que podemos involucrar muchas de estas experiencias y argumentos aquí tratados para nuestro quehacer, que usualmente involucra pues el crecimiento con estudiantes. Entonces, pues a nombre de la universidad les agradezco, a nombre
pues de esta forma alternativa y creciente de ver la utilización con los recursos naturales, pues también agradezco. Entonces, cualquier inquietud, por favor, la expresan por el chat. Espero sigan participando del evento y así de esta manera, pues, damos cierre a este momento que tenemos en sala. Muchísimas gracias. No olviden llenar, por favor, la lista de asistencia y la evaluación del evento. Que estén muy bien.